la resurrección es la base de toda nuestra fe. Nuestra fe no se sostiene por emociones. ¿Está de acuerdo conmigo? Nuestra fe no se sostiene por tradiciones. ¿Está de acuerdo conmigo? Nuestra fe no se sostiene incluso por valores. No se sostiene por valores. Se sostiene por un acontecimiento histórico. Jesús resucitó. El que Cristo se haya levantado de entre los muertos reavivó el fuego que se había encendido en hombres que siguieron a Jesús con todo su corazón y todo su ser. El día que Él se levantó de entre los muertos, había gran expectación entre todos los que le seguían. Vemos el ambiente de alrededor, que había incertidumbre, que había tristeza. Recordamos los discípulos que iban camino de Emaús, tristes, con pesar en su corazón. Pero cuando Él resucita, es más, estos discípulos que van camino de Emaús dicen en estas palabras: no ardía en nosotros nuestros corazones cuando Él nos declaraba la palabra. Hay un fuego que se enciende cuando nosotros tenemos la revelación de la resurrección. Hubo hombres, hubo testigos oculares de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo así lo declara. Hubo quienes vieron a Cristo resucitado, y esto fue fundamento de nuestra fe hasta el día de hoy. La resurrección es nuestro fundamento inconmovible. Así he titulado la enseñanza de esta mañana. La resurrección es nuestro fundamento inconmovible. Es la otra presentación, no esa. Esa es la de las 9 y todavía no son las 9, son las 6:56. Perdón, no les especifico cuál era la que iba a predicar. La resurrección es nuestro fundamento inconmovible. Una vez más, nuestra fe, amados, no se basa nada más en emociones, no se basa nada más en sentir bonito, sino se basa realmente en un acontecimiento histórico que cambió para siempre el curso de la historia de la humanidad. Cristo resucitó y se levantó de entre los muertos. Y eso es lo que le da sentido a la fe. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, si me acompaña por favor. La carta a los Corintios en su contexto es un regaño tremendo a los corintios. ¿La ha leído alguna vez? Gracias por su entusiasmo. En la carta a los Corintios es un regaño desde temprano, desde el principio de la carta. El apóstol Pablo muestra su decepción de la manera en que los creyentes de Corintio estaban viviendo. Sin embargo, al ser una carta de exhortación, a mí me asombra la doctrina que tiene esta carta. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios nos habla del amor, ¿no? Que la esperanza, la fe y el amor, pero el mayor de todos es el amor, ¿verdad? Si yo hablase lenguas pero no tengo amor, ¿verdad? Soy como tímbalo. Y la doctrina enseñada en esta exhortación es impresionante. Y una de las enseñanzas principales de Pablo es la resurrección de entre los muertos. En el capítulo 15 de Corintios, del verso 12 al 20, ¿me lo puedes poner en traducción viviente, Gadiel, por favor? En NTV si lo pueden poner. Es muy temprano para andar leyendo sois, visteis, oísteis, y capaz si no lo van a agarrar, ¿verdad? Entonces en NTV para que caigamos directo. Dice: pero díganme lo siguiente, dice el apóstol Pablo: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda mi predicación es inútil. ¿Para qué me levanto tan temprano? Si tan a gusto que estaba con el clima en 23, bien tapadito. Si Cristo no ha resucitado, mi predicación es inútil. Y no solamente mi predicación, sino la fe de ustedes también es. Sáquelo de su pecho. También es. Ay, híjole, eso estuvo muy fuerte. O sea, sí, sáquelo, pero no tan fuerte, ¿verdad? No serviría de nada.
es vana. Si no tenemos, amados, la convicción de la resurrección de Cristo, dice, vana es nuestra fe. ¿Para qué creemos? ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué cantamos? ¿Para qué nos bautizamos? ¿Para qué leemos? ¿Para qué? ¿Para qué si Cristo no ha resucitado? ¿Se da cuenta el fundamento que es la resurrección? No es un evento más, no es una predicción, no es una profecía cumplida de Cristo, es el fundamento inconmovible de nuestra fe. Amén. Seguimos leyendo. ¿En qué verso me quedé? Y nosotros los apóstoles estaríamos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Jesús levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es, aleluya, y todavía serían culpables de sus pecados. Si Cristo no ha resucitado, entonces todo lo que enseñó, todo lo que dijo que habría de hacer, todo aquello que prometió y todo aquello que ministró durante su vida, si Él no resucitó, no tendría validez. Pero dice entonces, seríamos todavía ¿qué? Culpables del pecado. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Verso 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, amados, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pobrecitos, nomás mira, ay, levantándose temprano en la madrugada, les preguntan, ¿Él ha resucitado? Dicen, amén. Están dormidos y pobrecitos, los más dignos de lástima en todo el mundo. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Alguien le da gloria al Señor. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Por lo tanto, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por eso la resurrección es nuestro fundamento. Y hay confirmación a través de la resurrección. Quiero compartirte 3 puntos. Quiero enfocarme en 3 puntos. Había más, hay muchos más que podemos hablar, pero quiero enfocarme en 3 solamente para que los adoptemos como fundamentos de nuestra fe. Amén. Lo que confirma la resurrección. ¿Qué confirma la resurrección de Cristo? ¿Qué confirma que Él se levantó de entre los muertos? ¿Qué demuestra? Número 1, la resurrección confirma quién es Jesús. Él confirma el poder absoluto y autoridad de Jesús. La resurrección confirma que lo que Él dijo que habría de suceder realmente iba a acontecer y aconteció. Lucas capítulo 24. Leamos el relato de la resurrección a través de Lucas. Lucas capítulo 24, verso 1 en adelante. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El mundo está lleno de tumbas, pero solamente hay una vacía en toda la tierra, y es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Verso 6 es importante. ¿Listos? No está aquí, sino que ha resucitado. Y miren lo que dicen estos ángeles. ¿Listos? Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en... Acuérdense lo que prometió. Acuérdense lo que dijo que iba a hacer.
Acuérdense que Él dijo que el templo iba a ser derribado, pero en 3 días iba a ser levantado. Acuérdense de las promesas que Él dijo, que habló, que Él iba a resucitar. Acuérdense lo que Él les dijo cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero también que resucite al tercer día. Verso 8. Entonces ellas, ¿qué? Se acordaron de sus palabras. Jesús dijo que habría de resucitar y Él lo cumplió. Y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, Juanita para los hermanos que la queríamos mucho, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Jesús, durante su ministerio, hizo muchas afirmaciones. Él afirmó que Él perdonaba pecados, lo que hacía que los fariseos rasgaran sus vestiduras. ¿Cómo te atreves a decir que perdonas pecados? El único que perdona pecados se llama Dios. Es más, hasta hay una frase que la gente dice: que te perdone Dios porque yo no. Porque el único que perdona es Dios. Pero Jesús toma la autoridad y Él declara: tus pecados te son perdonados. Y lo hacía a propósito cuando había fariseos enfrente. Y venían y decían: ¿con quién eres tú para decir que perdonas pecados? Él declaraba estas verdades y Él perdonaba pecados. Él declaró también que Él era el Hijo de Dios. Eso también los hacía enojar a los fariseos. Y eran declaraciones que Él hacía. Él también declaró que Él iba a resucitar al tercer día. Y aquí está lo glorioso de estas declaraciones de Jesús. Cristo las cumplió todas y cada una de ellas. El hermano Agustín leía una promesa de Jesús: he aquí voy y prepararé moradas para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Gracias a Dios por eso, porque si Él prometió, eso significa que Él lo va a cumplir, porque Él se levantó de los muertos. Por lo tanto, la resurrección, aleluya, confirma que Él es el Hijo de Dios. Confirma quién es Jesús. Jesús no solamente fue un maestro, Jesús no solamente fue un profeta, Jesús no solamente fue un buen hombre como el mundo nos quiere vender esa idea. Jesús era el Hijo de Dios y lo confirmó a través de su resurrección. Me acompañas a Romanos capítulo 1, verso 3 y 4. Y si lo buscas en traducción viviente, me va a ayudar muchísimo, Gadiel, NTV. Romanos capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. La buena noticia se trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios. ¿Cuándo quedó demostrado que era el Hijo de Dios? Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Decláralo con todo su ser. ¿Listo? Él es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Alguien le da gloria al Señor? Él es Jesucristo, nuestro Señor. La resurrección confirma que Él es el Hijo de Dios. Una vez, amados, una vez que Él se levantó de entre los muertos, dice la Escritura, confirmó que era el Hijo de Dios. Está claro en la Escritura, ¿cierto? No fue confirmado pues porque pues es que mucha gente creyó y escribieron de Él y pues Él dejó un legado bien bonito porque fue un hombre que pues él era muy bueno y ayudaba a la gente. No se equivoque. Quedó confirmado que Él era el Hijo de Dios porque se levantó de entre los muertos. La resurrección confirma quién es Jesús. Por eso tiene un peso tremendo lo que cantaba nuestra hermana Karen. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la cruz, Señor,
Dame entendimiento, Señor. Abre, ilumina mis ojos, trae tu luz, Señor, porque si yo conozco quién eres tú, nada me va a mover. Se vuelve un fundamento inconmovible en mi ser saber quién es Jesús. Amén. La resurrección confirma quién es Jesús. Aleluya. Número 2. La resurrección confirma una esperanza viva. La resurrección confirma una esperanza viva. Y esto es glorioso. Acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Reina Valera está bien. Vamos a saltar entre Reina Valera y Traducción Viviente. ¿Lo tiene? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Cristo resucitó, se confirma una cosa. Tú y yo tenemos ahora una esperanza viva. Tú no tienes, amada iglesia, y te lo tengo que confirmar, tú no tienes una esperanza débil. Tú no tienes una esperanza incierta. Tú no puedes vivir la vida con un a ver qué pasa, porque tú sí sabes qué pasa. Porque Él vive, triunfaré mañana. Tú no puedes vivir con la incertidumbre de qué va a pasar con tu familia, porque Cristo se levantó de entre los muertos y eso nos da una esperanza viva. Porque Él vive, yo también viviré. Y mi esperanza es una esperanza viva. ¿Está viva por qué? Porque está basada en un Cristo vivo. Aleluya. Está basada en un Cristo vivo. No está basada en una imagen. No está basada en una idea. Está basada en una realidad. Cristo está vivo. Trabajo para un ministerio donde cada año nos envían cajitas de regalo para niños en nuestras comunidades aquí en Quintana Roo, y Dios me dio el privilegio de ser el coordinador del discipulado que se da a los niños después de recibir sus cajitas. Y cuando se entregan las cajitas de regalo, se les da el evangelio a los niños y se les comparte de la verdad de Jesucristo. Y cuando compartimos el evangelio, lo compartimos completo, que somos pecadores, que Cristo vino a habitar entre nosotros. Él habló. Nosotros lo que hablamos, lo que pensamos y lo que hicimos era pecado y nos alejó de Dios. Pero Jesús nunca dijo, nunca pensó y nunca hizo nada que ofendiera a Dios. Por lo tanto, Él era digno de pagar el precio por nosotros. Y aunque Él nunca dijo, Él nunca hizo y nunca pensó nada que ofendiera a Dios, lo llevaron a la cruz y lo mataron y pagó el precio por nosotros. Este evangelio se le cuenta a los niños. Pero la buena noticia es que Él murió por nosotros. Porque el que tenía que estar en esa cruz éramos nosotros, porque nosotros sí dijimos, hicimos y pensamos lo que ofendía a Dios. Él no. Pero cuando murió, Él pagó el precio por nosotros y tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar y estaba en esa cruz. Y les mostramos la imagen de Jesús en la cruz. Y luego les decimos, pero al tercer día, ¿qué creen? Los niños no están así con los ojos entrecerrados como ustedes. Los niños están, ¿qué? ¿Qué creen? ¿Qué? No sé si están desesperados porque quieren las cajitas o porque están emocionados por la buena noticia. Pero están, ¿qué? Él se levantó de entre los muertos. Hay un testimonio que a mí me encanta de un niño en una comunidad en Chetumal. Esto fue en Chetumal, en una parte de las afueras de Chetumal. Hay un testimonio de un niño que me encanta. Este niño estaba escuchando el evangelio. Estaba sentadito, porque lo sientan a los niños. Estaba sentadito escuchando el evangelio. Y llegan a la parte de ¿qué creen? ¿Qué? Jesús resucitó.
Hace los ojos así y las maestras nos cuentan que el niño sale corriendo, corriendo. Y todos, ay, 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 Miguelito, vamos a ponerle Miguelito, Miguelito. Y van, el niño se va corriendo. Y se va, y se va, y se va. Y ahí van dos maestros atrás de él. Y lo fueron siguiendo. ¿Sabes qué pasó? El niño corrió a su casa. El niño corrió a su casa. Los maestros nos cuentan en el testimonio que fueron corriendo atrás de él lo que podían. Llegaron a la casa del niño y el niño estaba ahí con su mamá y estaba gritando a su mamá: mami, mami, Jesús ya no está como lo tienes en la sala. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Empezó a declarar el evangelio. Jesús ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Eso es una esperanza viva que ahora tenemos. La emoción de este niño toda su vida viendo una imagen de un Cristo crucificado en la sala de su casa, probablemente hasta miedo le daba a mi hijo. Y la buena noticia es que ya podemos quitar eso, porque Cristo resucitó. Ya no está ahí, ya no está así como lo tenemos en la sala. Y fue una revelación y un gozo para este pequeño hermosísimo Cristo. Hasta la cajita se le olvidó a mi hijo. Y esa es la esperanza viva que nosotros tenemos, porque la esperanza está basada en un Cristo vivo. Ahora, también es esperanza viva, y esto es glorioso, porque mira hacia la eternidad. En el contexto de lo que leemos del apóstol Pedro, él está declarando que tenemos una herencia incorruptible. Tenemos una herencia que nadie nos puede quitar. Esa es la esperanza viva que tenemos. Es una esperanza que mira hacia la eternidad. Por eso podemos descansar. Ahora, ¿por qué es tan importante una esperanza viva? Porque a diferencia del mundo, el mundo tiene deseos. El mundo tiene anhelos. Ay, yo quisiera ser millonario. Ay, yo quisiera tener esto. Ay, si yo me ganara la casa del TEC. Es que eso es Monterrey. En Monterrey hay un sorteo que se llama el sorteo de la casa del TEC. Si tú te la ganas, te ganas un casononón, ¿verdad? Ay, si yo me ganara ay, si yo me sacara la lotería, ay, yo diera mi diezmo, pastor, se lo prometo, se lo prometo. Y el mundo vive con deseos, vive con anhelos. Yo quisiera yo alcanzar. Venga, a mí me bendijo tanto lo que dijiste ayer en el bautismo. Porque él decía, yo vivía con anhelos, vivía con deseos. Yo buscaba, yo quería alcanzar, pero nada llenaba. Porque el mundo nos ofrece eso, anhelos, deseos. Mira, compra. Y dices, cuando lo tenga voy a ser feliz. Lo tienes y te vuelves más infeliz de lo que eras. El mundo tiene deseos, pero nosotros tenemos esperanza viva. ¿Alguien lo cree? Tenemos una esperanza viva. Cuando todo parece muerto, la resurrección me recuerda que Dios trae vida donde hay muerte. Yo tengo esperanza viva. Y es un fundamento importante, porque si yo tengo esta esperanza viva, amados, ¿cómo voy a enfrentar las dificultades? ¿Cómo voy a enfrentar los problemas en la casa? ¿Cómo voy a enfrentar lo difícil de la vida? Con una esperanza viva, con una esperanza diferente, con un gozo, con una seguridad. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y se levantó de entre los muertos. Ahora, tercera cosa que confirma la resurrección. La resurrección confirma que el pecado fue vencido. Tenía tantas ganas de llegar a este punto que corrí en los primeros dos. Ahí voy, prepárese. Si quiere ir al baño, aguántese. Corintios capítulo 15, verso 17, leíamos hace un momento. Lo leímos en NTV, pero vamos a leerlo en Reina Valera 15, 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en sus pecados. Si Cristo no resucitó,
todavía no han sido perdonados los pecados. Pero porque Cristo resucitó, porque Cristo se levantó, porque Cristo ahora está vivo, entonces nuestros pecados son perdonados. Son perdonados. Mire, la cruz fue lugar de sacrificio, ¿no? Estos días tan gloriosos, amados, de verdad, se los digo, esta Semana Santa que hemos tenido ha superado años anteriores increíblemente, ¿cierto? Cada reunión, cada tiempo, cada canto, cada palabra, cada enseñanza, cada momento, cada bautizo, todo lo que ha sucedido alrededor ha sido glorioso, ¿cierto? Y estamos recordando la cruz de Cristo, estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor. La cruz es el lugar de sacrificio, pero la resurrección es la confirmación de que el sacrificio fue aceptado. Si Cristo habría muerto y solamente muerto, tú y yo estaríamos como aquellos discípulos que iban camino de Emaús, tristes, agüitados, achochados, apasguatados. Se escucha bien feo apasguatados, ¿verdad? Pero es del griego que significa cabizbajo. Así viviríamos si Él solamente habría muerto. Pero porque Él se levantó entre los muertos, significa que Dios dijo: acepto el sacrificio. Una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo. Y cuando entraba, él ofrecía, ¿verdad?, el sacrificio. Y entonces él pedía perdón por todo el pueblo. Si el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, había una fiesta nacional, porque Dios los había perdonado sus pecados. Aceptó el sacrificio. Aceptó el sacrificio. No hay detalles de que de algún acontecimiento, pero alguna vez tuvo que haber pasado, sobre todo por la decadencia del pueblo de Israel. Pero alguna vez tal vez el sacerdote entró en el lugar santísimo y cayó muerto. Y eso significa, la muerte significa que el sacrificio no era aceptado. Y era un año más de silencio, y era un año más de sacrificios, y era un año más de estar pidiendo perdón. Pero si el sacerdote salía vivo, entonces significaba que el sacrificio había sido aceptado. Por lo tanto, el perdón de pecados había sido otorgado. Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado, está hablando de Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando Cristo resucita es cuando somos justificados. Compartía nuestra hermana Blanquita que cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: consumado es, listo, está pagado. En la cruz el precio de la deuda se pagó. Pero tú, cuando pagas algo, todavía tienes que salir por la puerta. Y cuando salimos por la puerta, a veces cuando estamos más morenitos, nos aplican los guardias: lo molesto con su ticket. ¿A quién le ofende eso? Vamos a abrir nuestro corazón. ¿A quién le ofende eso? ¿Me vio cara de ratero? Si supiera que soy un siervo del Dios Altísimo. Voy a decir como sacerdote yo en las calles mejor, ¿para qué? Joven, porque todavía, gracias a Dios, me dicen joven. Aunque ya se está acabando, porque los niños me dicen Señor. Estoy en un punto medio raro. Los niños me dicen Señor, los adultos me dicen joven. Pero bueno, por la gracia de Dios aquí seguimos. Joven, lo molesto con su ticket. Si te robaste algo,
te tiemblan las rodillas. Los rateros digan amén. Era una prueba nada más, sí la pasaron. Pero si no te robaste nada, sales con una seguridad. Cuéntele, son 12 artículos y pagué en la caja de 15. Bueno, sí son 15 porque son 3 naranjas, entonces, pero yo lo cuento como un artículo. ¿Está bien? ¿Está mal? Nada que ver, ¿verdad? Cuando, hermanos, no me distraigan. Cuando es pagado, cumplido está, ¿verdad? Decía la hermana que cuando se pagaban los impuestos se ponía, ¿verdad? Consumado es, pum, pagó, listo, ¿verdad? Pero una vez que pagas tiene que salir, y cuando sale, ¿verdad? Hay una confirmación de que sí se pagó. Es una alegoría muy, muy interesante. Que Cristo haya resucitado confirma que el precio sí fue aceptado y pasó la tarjeta, y por gracia de Dios estamos aquí, justificados y declarados justos delante de Él. ¿Alguien le da gracias al Señor? Declarado justo soy en Él. ¿Por qué soy declarado justo? Porque Él resucitó. Amén. Porque Él resucitó. Colosenses capítulo 2, verso 12 y 15. Colosenses capítulo 2, verso 12 y 15. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Cuántos están agradecidos por los que se bautizaron ayer? ¿Verdad? Fue algo hermosísimo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su fe, les dio vida juntamente con Él. ¿Qué dice? Perdonándoles algunos pecados. Perdonándole los pecados más feos que cometieron. Perdonándole todos sus pecados. ¿Alguien le da gracias al Señor? Todos tus pecados han sido perdonados. Verso 14, capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alguien dele alabanza y honra al Señor, porque Cristo se levantó, Cristo resucitó. En la licenciatura de teología tomé una clase que fue de mis favoritas. Tomé el libro de Levítico, y el enfoque de la materia fue el trabajo sacerdotal, las leyes sacerdotales del Levítico. Y una de las cosas que nos llamaba la atención de estudiar Levítico es el trabajo continuo que tenían los sacerdotes. Era un trabajal. Se dedicaban a todo. Eran hasta médicos tenían que ser los sacerdotes, porque tenían que ver si la cortadita que tenían en el cuerpo los hacía impuros y tenían que salir del campamento. Hasta dermatólogos salían los sacerdotes. Tenían que aplicarla hasta de ingenieros civiles, yendo a las casas para confirmar si la marca de humedad que estaba ahí hacía impura la casa, y tenían que salir de la casa y tenían que purificar la casa y tenían que limpiar la casa y tenían que ser legalmente impuros. Y era un trabajal que tenían que hacer los sacerdotes. Tenían que encender el fuego, la lámpara todos los días. El fuego tenía que arder continuamente en el altar. Era un trabajo de temprano en la mañana. Tenían que preparar las especias de la unción para ser ungidos cada mañana, ser limpiados cada mañana.
mañana, y el perfume aromático tenía que ser preparado porque el contraste del olor de la sangre de los sacrificios con el olor del perfume tenía que ser mayor el perfume, porque era un derramamiento de sangre continuamente todos los días. Y aparte, el trabajal más pesado del sacerdote era el de los sacrificios, porque tenía que haber sacrificio para todo. Que si un hermano se peleó con su hermano y se agarraron a golpes y escaló la pelea y se pelearon por los terrenos y se agarraron a golpes, y mamá está mala y ay, se agarraron ahí y a jalonear y porque hubo pelea y hubo golpes, entonces tenían que ir con el sacerdote, la familia, y decir: mira, esos son dos hermanos que se pelearon. El sacerdote tenía que decir: ok, eso es pecado entre nosotros, por lo tanto tienen que traer un sacrificio. Iban por el corderito, traían el corderito, lo mataban, era perdonado, era cubierto su pecado, y entonces tenían que seguir con su vida. Pero esto era todos los días. Llegaba un jovencito y su mamá, y la mamá diciendo: señor sacerdote, el niño me gritó. Es pecado, porque la ley dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Hay un precio que se tiene que pagar. Vayan por él. Y era un sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Y era un trabajar continuo del sacerdote. Trabajar continuo del sacerdote. Y era lo que estaban, dice la escritura, de pie continuamente trabajando. Pásame una silla, Efra. Les voy a enseñar algo que está en Hebreos. Acompáñame. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Gracias, Efra. Hebreos capítulo 10. Verso 10 al 14. ¿Sí ven los de este lado? Hebreos capítulo 10, verso 10 al 14. ¿Lo tienen? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El título de esta Semana Santa en Castillo del Rey fue Una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden, atención, nunca pueden quitar. Solamente pueden cubrir, mas no quitar. ¿Lo puedes poner en traducción viviente? Mismo versículo 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Ser un sacerdote era un trabajal. Estaban de pie continuamente. Aquí va la revelación. Aquí viene lo glorioso. Regresamos a Reina Valera. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿listos? Se ha sentado a la diestra de Dios, porque Él terminó y pagó el precio. El sacerdote tenía que estar día tras día ofreciendo sacrificios. Señor, cúbralos, Señor, cúbralos. Mira este pueblo tremendo. Hasta que Cristo pagó el precio, fue a la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cargó el peso del pecado, ofreció el sacrificio, y una vez ofrecido el sacrificio, Él dijo: consumado es, pagado está. Tetelestai en griego. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y una vez que el sacrificio fue aceptado, una vez que se levantó de entre los muertos, una vez que ascendió a los cielos, cuando Cristo terminó, mientras el sacerdote chambeaba y chambeaba y chambeaba y chambeaba, Cristo chambeó una vez y para siempre. Y cuando terminó, se sentó y empieza a gobernar a la diestra del trono de Dios. Alguien le da la gloria al Señor y la honra para siempre. Sentado en su trono, rodeado de luz, el Padre. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Él está gobernando con rostro de fuego, con ojos de sol. Se sentó. No se tiene que parar y ofrecer, parar y ofrecer, parar y ofrecer. Él es el sumo sacerdote que se sentó y dijo: ya acabé. Así como esta predicación también. Si uno se siente bien padre cuando estás haciendo un trabajo en la casa y lo acabas, ¿verdad? En la casa nosotros le decimos la toalla del triunfo. Es una toalla chiquitita que se dobla en 4 partes. Se pone entre el lavabo y la estufa y se pone en ese lugar. Cuando tú ves la toalla del triunfo, significa que ya se acabó la limpieza de la casa. Gloria a Dios. Y cuando se acaba el trabajo, al fin podemos sentarnos. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y un día el Padre le va a decir: es hora de volver. Y Él se va a levantar y tomará la autoridad, y como fuego resplandeciente volverá entre las nubes, y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero por lo pronto Él se sentó, Él terminó, y eso significa que el pecado fue derrotado. El pecado fue vencido. Cristo nos dio la victoria juntamente con Él. Por lo tanto, yo ya no puedo detenerme. Es que no puedo. Es que ser cristiano es tan difícil. Y es que ya no puedo con la vida. Tú ya venciste por el nombre de Cristo. Claro que puedes, claro que podemos, porque Cristo está con nosotros. Claro que sí vamos a vencer, claro que sí vamos a atravesar esa dificultad. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Hay victoria porque Cristo se levantó de entre los muertos. Claro que podemos, claro que venceremos la lujuria, claro que venceremos el pecado. Claro que venceremos la adicción. Claro que romperemos con ciclos en la vida. Claro que se caerán las cadenas. Cantábamos: en tu poder se rompen cadenas. Le decía al equipo: decláralo, 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 porque Cristo se levantó de entre los muertos. Y si se levantó, entonces ya no hay cadena que nos ata. El pecado ha sido derrotado por medio de Cristo Jesús. Ha sido derrotado por medio de Cristo Jesús. El pecado fue completamente juzgado. La justicia fue completamente impartida. Y la deuda fue completamente cancelada. Por eso, 1 de Corintios, capítulo 15, verso 53 al 58. Me gustaría que se pongan de pie en su lugar y lo leamos juntos. 1 de Corintios, capítulo 15, versos 53 al 58. ¿Qué le parece si lo leemos con autoridad?
Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien le dé la gloria y la honra al Señor en esta hora. Y en el verso 58 está la instrucción que nuestra hermana Blanquita compartía el viernes. Así que, hermanos, Cristo resucitó, Cristo se levantó, Cristo ganó, el pecado está derrotado. Él está sentado a la diestra, esperando, ¿verdad? Y declarando la victoria y que imperio, potestad está puesto por estrado de sus pies, dice la escritura. Él ganó. Así que, hermanos míos, Castillo del Rey, Cancún, amados, como les digo yo siempre, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Dale la gloria al Señor y la honra en esta mañana. Gracias, Jesús.